Bienvenidos a Ecos de lo Macabro. En esta ocasión, les he preparado dos historias escalofriantes sobre brujas. Relatos que nacen del miedo, el susurro de la noche y las creencias más oscuras. La primera historia habla de una bruja temible, capaz de transformarse en una enorme lechuza. Desde la oscuridad, se posa frente a tu ventana y te observa en silencio, esperando el momento justo para inducirte a un sueño tan profundo que no puedas despertar. Solo entonces lleva a cabo su macabro propósito: succionar lentamente la sangre de los recién nacidos, dejando tras de sí un rastro de horror y misterio. La segunda historia proviene del estado de Hidalgo, un lugar conocido por sus prácticas ocultas, por los secretos que se esconden entre montes, pueblos olvidados y rituales nacidos de la oscuridad. Ahí, lo prohibido y lo maligno aún caminan bajo el amparo de la noche. Si el video es de su agrado, por favor déjenme su like y compártanlo con ese amigo o conocido, para que jamás olvide que, en los rincones más apartados de la civilización, aún existen cosas que se practican bajo el cielo oscuro y la luz de la luna llena. Sin más que decir, comenzamos. Esta es la historia de Mateo Santos, un hombre que vivió algo que nunca pudo olvidar. No es un cuento inventado, es algo que él mismo contó, con la voz quebrada y las manos temblando, porque hay cosas que uno no puede llevarse a la tumba sin antes advertir a los demás. Mateo vivía con su esposa Magdalena en las orillas del monte, donde las casas están separadas unas de otras, y la oscuridad de la noche es tan espesa que parece tener peso. Era un lugar tranquilo, de esos donde la gente se conoce y los problemas son pocos. Pero también era un lugar donde circulaban historias, leyendas que se contaban en voz baja, especialmente cuando caía la tarde y las sombras comenzaban a crecer. Magdalena estaba embarazada. Ya faltaba poco para que naciera su primer hijo. Mateo trabajaba duro todos los días, subiendo al monte a cortar leña, bajando con la espalda adolorida pero con la satisfacción de quien provee para los suyos. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Y sobre todo, tenían esperanza. Cerca de donde ellos vivían, había una cabaña vieja, una construcción de madera podrida y techos hundidos que parecía a punto de venirse abajo en cualquier momento. Nadie se acercaba por ahí. La gente del pueblo decía que la mujer que vivía en ese lugar estaba loca, que hablaba sola, que su casa olía a cosas raras, que era mejor mantenerse lejos porque uno podía contagiarse de algo malo. Algunos, los más viejos, los que todavía creían en las cosas antiguas, decían algo peor. Decían que esa mujer era una chorca, una bruja, de esas que se transforman en animales cuando cae la noche, de esas que chupan la sangre de los recién nacidos y dejan a las madres llorando sin entender qué pasó. Pero Mateo no creía en esas cosas. Él era un hombre de trabajo, de realidades, de cosas que se pueden tocar. Las leyendas eran para asustar niños, pensaba. Nada más. Un día, mientras bajaba del monte con un bulto de leña al hombro, lo atacó una sed tremenda. El sol pegaba fuerte y no había traído agua. Miró a su alrededor y lo único que vio cerca fue esa cabaña. Dudó por un momento. Recordó las historias, pero la sed era más fuerte que el miedo. Se acercó despacio y golpeó la puerta con los nudillos. Escuchó pasos arrastrados desde adentro. La puerta se abrió con un chirrido largo y desagradable. Ahí estaba ella. Era una mujer flaca, muy flaca, con la piel tirante como si algo la estuviera jalando desde adentro. No tenía arrugas, pero tampoco parecía joven. Era como si el tiempo se hubiera detenido en su rostro, pero de una forma antinatural. Sus ojos eran lo peor, grandes, fijos, sin brillo, como si no miraran realmente, como si estuvieran pintados sobre un rostro vacío. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La mujer no dijo nada al principio, solo lo miró. Luego, con una voz áspera, le preguntó qué quería. Mateo le pidió agua. Ella asintió sin sonreír y desapareció dentro de la casa. Regresó con un cántaro de barro lleno hasta el borde. Mateo estaba a punto de beber cuando su perro apareció corriendo desde el monte. El animal, que siempre había sido tranquilo,
se transformó en otra cosa. Comenzó a gruñir y a ladrar como si estuviera frente a un peligro mortal. Los pelos del lomo se le erizaron. Las patas traseras temblaban. No dejaba de mirar a la mujer con los dientes al descubierto. Mateo intentó calmarlo, avergonzado frente a la mujer que le había dado agua. Pero fue imposible. El perro no paraba. Tiró del brazo de Mateo, tratando de alejarlo de ahí. Finalmente, Mateo dejó el cántaro en el suelo sin haber probado ni una gota. Se disculpó torpemente y se fue con el perro, que no dejó de gruñir hasta que estuvieron lejos de la cabaña. Esa noche Magdalena entró en dolores. Fue un parto difícil. No había partera, no había doctor, solo ellos dos, el miedo, y las manos temblorosas de Mateo tratando de ayudar. Magdalena gritó durante horas. Mateo rezó como nunca había rezado, y cuando al fin el bebé lloró, ambos lloraron también. Mateo cargó a su hijo, pequeño y tibio, envuelto en una manta vieja. El niño se durmió rápido, acurrucado contra su pecho, pero Mateo no podía dormir. Sentía algo que no podía explicar, como si alguien los estuviera observando. Por instinto miró hacia la ventana, y ahí estaba, una lechuza, grande, inmóvil, parada en la rama del árbol más cercano. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como dos pequeñas lámparas. No parpadeaba, no se movía, solo miraba. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y entonces a lo lejos, todos los perros del pueblo comenzaron a ladrar. Los ladridos venían de todas partes. No era un perro ni dos, eran todos, como si algo invisible estuviera recorriendo el pueblo, tocando cada puerta, despertando cada instinto de alerta en los animales. El sonido era desesperado, furioso, lleno de miedo. Mateo sintió que algo no estaba bien. Abrazó más fuerte a su hijo y miró de nuevo hacia la ventana. La lechuza seguía ahí. No se había movido ni un milímetro. Sus ojos amarillos seguían fijos en ellos, penetrantes, como si pudiera ver a través de las paredes. Magdalena, agotada por el parto, apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero notó la tensión en el cuerpo de Mateo. Le preguntó qué pasaba. Él no supo qué responder. No quería asustarla. Le dijo que nada, que solo eran los perros inquietos por algo que andaría por ahí. Pero entonces llegó el silbido. Era un sonido agudo, penetrante, que parecía venir del viento mismo. No era humano, tampoco era de ningún animal que Mateo conociera. Era como si el aire se hubiera convertido en la risa de alguien perverso, alguien que disfrutaba del miedo ajeno. El silbido duró varios segundos y luego se apagó, dejando un silencio aún más pesado que antes. Los perros se callaron de golpe, todos al mismo tiempo, como si algo les hubiera ordenado guardar silencio. Mateo dejó al bebé junto a Magdalena y se acercó a la ventana con cuidado. Corrió un poco la cortina y miró hacia afuera. La lechuza ya no estaba, el árbol estaba vacío. Pero algo le decía que no se había ido lejos. Regresó junto a su esposa y su hijo. El bebé seguía dormido, tranquilo, ajeno a todo. Mateo encendió una vela y la colocó en la mesa. La luz temblorosa apenas alcanzaba a iluminar la habitación, pero era suficiente para verlos a los tres juntos. Se quedó despierto, sentado en una silla vieja mirando hacia la puerta, hacia la ventana, hacia el techo. No sabía qué esperaba, pero sabía que algo iba a pasar. Pasó una hora, quizá dos. El silencio era total. Hasta las cigarras se habían callado. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces el bebé comenzó a moverse raro. No era un movimiento normal. No era el de un recién nacido que se acomoda o que tiene frío. Era algo más inquietante. Se retorcía, se quejaba, como si algo le doliera por dentro. Mateo se levantó de un salto y tomó la vela. Se acercó al bebé y lo revisó con cuidado. No tenía fiebre, no parecía enfermo, pero algo no estaba bien. Levantó la vista hacia el techo y lo vio. Desde una rendija entre las tablas del techo colgaba un hilo. No era hilo normal, era delgado, translúcido, como de telaraña, pero más grueso, y estaba húmedo, brillante a la luz de la vela. El extremo bajaba despacio,
como si tuviera vida propia, moviéndose suavemente de un lado a otro, y apuntaba directamente al ombligo del bebé. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Sin pensarlo, extendió la mano y arrancó el hilo de un jalón. El filamento se rompió con un sonido húmedo, desagradable. El bebé lloró de inmediato, un llanto agudo y doloroso. Magdalena despertó asustada, preguntando qué pasaba. Mateo revisó el ombligo del bebé y descubrió una pequeña herida. Un hilillo de sangre fresca comenzaba a bajar por la piel del niño. Ahí fue cuando Mateo entendió que lo que estaba pasando no era normal. No era una pesadilla. No era su imaginación. Había algo en el techo de su casa. Algo que había intentado chupar la sangre de su hijo recién nacido. No lo pensó dos veces. Apagó la vela de un soplido y caminó hacia la puerta en la oscuridad. Magdalena le susurró que no saliera, que se quedara con ellos. Pero Mateo no podía quedarse quieto. Tenía que ver qué era. Abrió la puerta despacio, apenas una rendija. El aire de la noche le golpeó la cara, frío y pesado. Miró hacia arriba, hacia el techo de su casa, y ahí estaba. No era una lechuza, no era un ave. Era algo más grande, algo que tenía forma, pero no la forma correcta. Se movía lento, torpe, como si le costara trabajo mantenerse ahí arriba. Las alas estaban pegadas al cuerpo, húmedas, como si acabara de salir del agua. Mateo recogió una piedra del suelo, grande, pesada, del tamaño de su puño. La levantó con fuerza y la arrojó con toda la rabia que tenía acumulada. El golpe fue seco. La piedra impactó contra la criatura con un sonido que no era el de un animal. No chilló. No gritó como un pájaro herido. Soltó un lamento ahogado, como el de una persona que no puede respirar. La cosa cayó del techo. Mateo esperaba verla estrellarse contra el suelo, pero no pasó. En el último momento, abrió las alas y se impulsó hacia arriba. Voló con dificultad, tambaleándose en el aire, arrastrando algo que le colgaba del cuerpo. Un hilo largo y plateado que brilló un segundo antes de perderse en la oscuridad. La criatura desapareció entre los árboles, y con ella el silencio regresó. Los perros no volvieron a ladrar esa noche. Todo quedó quieto. Demasiado quieto. Mateo entró a la casa, cerró la puerta y la aseguró como pudo. Magdalena lo miraba con los ojos muy abiertos, cargando al bebé contra su pecho. No le preguntó nada. No hacía falta. Sabía que algo terrible había pasado. Mateo se sentó junto a ellos. No durmió el resto de la noche. Se quedó ahí, con el machete sobre las piernas, mirando hacia el techo, esperando que esa cosa regresara. Pero no regresó. Al menos no esa noche. Cuando amaneció, Mateo salió de la casa con el cuerpo adolorido y la mente cansada. Tenía que saber. Tenía que confirmar lo que ya sospechaba. Caminó hacia la cabaña vieja. El camino le pareció más largo que nunca. Cada paso le pesaba, pero siguió adelante. Al llegar vio que la puerta estaba entreabierta. Se asomó con cuidado, y ahí, sentada en una silla de madera, estaba la mujer. Tenía un paño húmedo sobre la cara. Cuando escuchó los pasos de Mateo, levantó la cabeza despacio. El ojo derecho estaba morado, hinchado, casi cerrado, exactamente donde Mateo había lanzado la piedra. Sus miradas se cruzaron. No había sorpresa en los ojos de ella. No había miedo. Solo algo oscuro, algo antiguo, algo que había estado ahí desde antes de que Mateo naciera, desde antes de que sus padres nacieran. La mujer sonrió, o intentó sonreír. Fue más bien una mueca torcida, sin dientes, sin alegría. Una sonrisa llena de burla, de desprecio, de amenaza silenciosa. Mateo no dijo nada. No podía hablar. Sentía una mezcla de miedo y de rabia tan grande que le temblaban las manos. Quería entrar ahí y sacarla a rastras. Quería gritarle. Quería hacerle pagar por lo que había intentado hacerle a su hijo. Pero no lo hizo. Algo le decía que si entraba a esa cabaña no iba a salir. O peor, iba a salir convertido en algo que ya no sería él. Se dio la vuelta y regresó a su casa. Caminó rápido, casi corriendo, sintiendo la mirada de la mujer clavada en su espalda. Cuando llegó a la casa, Mateo no le contó nada a Magdalena. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Pero ella lo conocía bien.
Vio en sus ojos que algo había confirmado sus peores sospechas. Ese día trabajó como siempre, cortando leña, arreglando cosas en la casa, haciendo lo que tenía que hacer. Pero su mente estaba en otro lado. Pensaba en esa mujer, en su ojo morado, en esa sonrisa burlona, en el hilo que había bajado del techo. Sabía que iba a volver. Lo sentía en los huesos. Y sabía que esta vez no iba a conformarse con intentar. Esta vez vendría por su hijo de verdad. Cuando cayó la noche, Mateo empezó a prepararse. Cerró todas las rendijas que pudo. Tapó los huecos del techo con trapos y tablas. Puso travesaños en la puerta. Amarró las ventanas con cuerdas. Hizo todo lo que se le ocurrió para sellar la casa. No tenían cerraduras. Así se vivía en el campo. Las casas eran sencillas, humildes. Nadie pensaba que necesitaban protegerse de algo así. Cenaron en silencio. Magdalena intentó darle pecho al bebé, pero estaba tan nerviosa que el niño no quería comer. Finalmente se durmió en sus brazos, cansado de llorar. Se acostaron los tres juntos en la cama. Mateo puso al bebé en medio, entre él y Magdalena. Dejó la vela encendida en la mesa y puso el machete debajo de la almohada, donde pudiera alcanzarlo en cualquier momento. Pasaron las horas. La vela se consumía despacio, la cera derritiéndose por los lados. Las sombras bailaban en las paredes. Magdalena se quedó dormida, agotada. El bebé respiraba tranquilo, ajeno al terror que los rodeaba, pero Mateo no podía dormir. Tenía los ojos bien abiertos, fijos en el techo, esperando, y entonces volvió. Primero fue el silbido, ese sonido agudo y burlón que le helaba la sangre. Esta vez sonó más cerca, mucho más cerca, como si viniera del otro lado de la pared. Los perros comenzaron a ladrar de nuevo, furiosos, desesperados, como si supieran que algo terrible estaba por pasar. Magdalena despertó de golpe. Miró a Mateo con los ojos llenos de miedo y le susurró, casi sin voz, que escuchaba algo. Mateo asintió. Él también lo escuchaba. Pasos en el techo. No eran pasos ligeros de un animal pequeño. Eran pesados, lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando ahí arriba, midiendo cada movimiento, disfrutando del miedo que provocaba. Magdalena abrazó al bebé con fuerza. Mateo sacó el machete de debajo de la almohada y se quedó quieto, esperando. Entonces, desde el techo, comenzó a bajar de nuevo el hilo. Lento, húmedo, brillante a la luz de la vela. Bajaba directamente hacia el bebé, moviéndose como si tuviera voluntad propia, como si pudiera oler la sangre fresca del recién nacido. Mateo lo apartó de un manotazo. El hilo se pegó a su mano por un segundo. Lo sintió tibio, gelatinoso, vivo. Se lo quitó con asco y se levantó de la cama de un salto. Sin pensarlo, caminó hacia la puerta y la abrió de golpe. Afuera la noche estaba oscura, pero no tanto como para no ver lo que había en el techo de su casa. Ahí estaba la cosa. No volaba. Caminaba. Se arrastraba sobre el techo en círculos lentos como buscando el mejor lugar para bajar. Tenía forma de persona, pero no era una persona. El cuerpo estaba cubierto de plumas húmedas, pegadas a la piel como si acabara de salir de un pantano. Las piernas eran delgadas, terminaban en garras largas y torcidas. Los brazos eran demasiado largos, caían a los lados como ramas muertas. Y la cara era lo peor, era medio humana, medio ave. Tenía piel arrugada, oscura cubierta de plumas dispersas, pero donde debería haber nariz había algo parecido a un pico. Y los ojos. Uno era amarillo, grande, como el de una lechuza. El otro era humano, pequeño, opaco, sin vida. La criatura giró la cabeza hacia Mateo y gritó. No fue un grito de animal, fue un grito humano, desgarrador, lleno de rabia y de hambre. Un grito que le perforó los oídos y le hizo sentir que la cabeza le iba a estallar. Mateo no lo pensó. Algo dentro de él se rompió. Todo el miedo se convirtió en furia, en coraje, en una necesidad desesperada de proteger a su familia. Corrió hacia el costado de la casa y se trepó al techo usando una pila de leña. Las manos le temblaban, pero no se detuvo. Subió con el machete apretado entre los dientes.
las rodillas raspándose contra la madera áspera. Cuando llegó arriba, la criatura lo estaba esperando. Se paró en dos patas, extendió lo que parecían brazos o alas, no estaba seguro. Era más grande de lo que pensaba, más alta que él, y olía a carne podrida, a tierra húmeda, a algo que llevaba mucho tiempo muerto pero seguía moviéndose. La cosa abrió la boca. Tenía dientes humanos mezclados con algo más, y de la boca le salía ese hilo, largo, brillante, colgando como una lengua obscena. Mateo gritó. Gritó con toda la rabia que tenía dentro. Levantó el machete con las dos manos y lo descargó con toda su fuerza. El filo cortó el aire con un silbido, y luego cortó algo más. La cabeza de la criatura salió volando. Giró en el aire, despacio, como si el tiempo se hubiera detenido, y cayó lejos, rodando por el techo hasta perderse en la oscuridad. El cuerpo se quedó parado un segundo más. Luego se desplomó con un golpe seco, pero no salió sangre. Del cuello abierto, solo brotó un vapor oscuro, espeso, que olía a azufre y a tierra de cementerio. El vapor se elevó hacia el cielo y se dispersó entre las estrellas. Mateo se quedó ahí, de pie sobre el techo, con el machete todavía en las manos, respirando como si acabara de correr kilómetros. El cuerpo de la cosa se fue desvaneciendo. Primero las plumas, luego la piel, hasta que solo quedó una mancha oscura sobre la madera. Bajó del techo temblando. Las piernas apenas lo sostenían. Magdalena salió corriendo de la casa y lo abrazó, llorando. El bebé seguía dormido, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Mateo miró hacia el monte, hacia donde estaba la cabaña vieja, y supo que esto no había terminado. Envolvió la cabeza de la criatura en un costal viejo. La amarró bien con un lazo. No quería mirarla de nuevo, pero sabía que tenía que hacer algo con ella. Esperó a que amaneciera. Y cuando las primeras luces del día comenzaron a aparecer, cargó el costal al hombro y caminó hacia el pueblo. Cruzó el camino con el cuerpo adolorido y la mente aturdida. La gente que lo vio pasar se quedó mirándolo, pero nadie le preguntó nada. Algo en su cara les dijo que era mejor no preguntar. Llegó a la iglesia cuando el sol apenas empezaba a subir. Tocó la puerta del padre con fuerza, 1, 2, 3 veces, hasta que el viejo abrió, todavía medio dormido, con la sotana puesta deprisa. El padre lo miró extrañado y le preguntó qué hacía ahí a esa hora. Mateo no dijo nada, solo dejó caer el costal al suelo, frente a los pies del sacerdote. Le dijo que la había acabado, que había terminado con la chorca. El padre lo miró sin entender. Luego miró el costal, y algo en su expresión cambió. El padre abrió la puerta completamente, y le hizo una seña a Mateo para que pasara. Entraron a la sacristía, un cuarto pequeño y frío que olía a incienso viejo y a velas apagadas. El sacerdote cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Colocó el costal sobre la mesa de madera que usaba para preparar las misas. Sus manos temblaban un poco mientras desataba el lazo. Mateo se quedó de pie, mirando, sin saber si quería ver lo que había adentro o si prefería salir corriendo. El padre abrió el costal despacio, y lo que vio lo hizo retroceder un paso, persignándose 3 veces seguidas. Mateo había esperado ver la cabeza de una lechuza, o algo parecido a un animal, pero no era así. Era una cosa que no se parecía a nada conocido. La piel era gris, arrugada, como cuero viejo. Las orejas eran puntiagudas, largas, pegadas a los lados de la cabeza. Los ojos seguían abiertos. Uno era completamente humano, con las venas rojas todavía visibles. El otro era negro, sin pupila, sin nada, solo un agujero oscuro que parecía mirar hacia adentro. La boca estaba abierta, llena de dientes que no deberían estar juntos. Algunos eran humanos, pequeños y blancos. Otros eran como de perro, largos y amarillentos, y de entre los labios secos colgaba una lengua larga, oscura, partida en 2 al final, como la de una serpiente. El padre cerró el costal rápido, como si tuviera miedo de que esa cosa pudiera despertar. Roció agua bendita sobre él y rezó en voz baja. Las palabras salían rápidas y temblorosas de su boca. Le dijo a Mateo que tenían que enterrarla de inmediato.
que eso no podía quedarse ahí, que ni siquiera debía estar en la iglesia. Fueron juntos al Panteón Viejo, el que estaba en la parte de atrás, donde ya nadie enterraba a sus muertos. Las tumbas de ahí no tenían nombre. Las cruces estaban caídas o podridas. Era un lugar olvidado, donde la hierba crecía alta y las piedras se hundían en la tierra. Cavaron un hoyo profundo, sin hablar, sin descansar. El padre echó el costal dentro y lo roció con más agua bendita. Luego lo cubrieron con tierra, piedras, y finalmente con una losa pesada que encontraron tirada entre las tumbas viejas. Cuando terminaron, el padre le dijo a Mateo que no le contara a nadie dónde estaba enterrada, que era mejor que esa cosa se olvidara para siempre, pero el pueblo ya lo sabía. Cuando Mateo regresó a su casa, había gente esperándolo. No muchos, pero suficientes. Hombres con machetes, mujeres con palos, todos con la misma expresión en el rostro. Una mezcla de miedo y de decisión. No le preguntaron qué había pasado. No necesitaban preguntar. Todos en el fondo sabían que algo vivía en esa cabaña. Algo que no debía estar entre ellos. Algo que sus abuelos ya conocían y contra lo que habían aprendido a protegerse rezando y manteniendo las luces encendidas. Esa misma tarde fueron al monte. Todos juntos, como una procesión silenciosa. El padre iba adelante, con su sotana negra y su cruz de madera. Detrás iban los hombres, y detrás las mujeres. Mateo caminaba entre ellos, con Magdalena a su lado, cargando al bebé envuelto en una manta. Cuando llegaron a la cabaña, se detuvieron formando un círculo alrededor de ella. La puerta estaba abierta, moviéndose despacio con el viento. Nadie se acercó. Nadie quería entrar. El padre fue el único que se atrevió. Entró con su cruz en alto, rezando en voz fuerte. Desde afuera, los demás podían verlo caminar por la casa vacía. No había muebles. No había cama, ni mesa, ni sillas. Solo ramas secas amontonadas en las esquinas. Velas consumidas hasta el final, formando charcos negros de cera en el suelo. Y en el centro de la habitación, huesos. Huesos de animales pequeños, acomodados en un círculo perfecto. Y en el centro del círculo, tierra removida, como si algo hubiera estado saliendo y entrando de ahí durante mucho tiempo. El padre roció agua bendita en cada esquina de la cabaña, en las paredes, en el techo, en el suelo. Rezó con la voz quebrada, pidiendo que ese lugar fuera limpiado, que esa presencia se fuera para siempre. Cuando salió, les hizo una seña a los demás, y sin decir nada todos entendieron lo que había que hacer. Prendieron fuego a la cabaña. Las llamas subieron rápido, como si la madera hubiera estado esperando arder. El fuego rugió con fuerza, consumiendo las paredes, el techo, todo. Las vigas crujían con un sonido que parecía humano, como si la casa misma estuviera gritando. Y cuando el techo se vino abajo, el estruendo fue tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles cercanos. La gente se quedó ahí, mirando, hasta que no quedó nada más que cenizas y humo. Nadie habló, nadie lloró. Simplemente se dieron la vuelta y regresaron al pueblo, caminando en silencio, como si hubieran cumplido con un deber que llevaban cargando desde hacía mucho tiempo. Desde ese día, nadie volvió a construir nada en ese terreno. La tierra quedó vacía, cubierta de hierba y de olvido. Pero la gente del pueblo no olvidó. Nunca contaban la historia completa a los forasteros, pero entre ellos, en voz baja, todavía recordaban. Y de vez en cuando el viento venía del monte y había luna nueva, los perros aullaban hacia la nada. Se quedaban quietos, mirando hacia el lugar donde antes estaba la cabaña, con los pelos erizados y las patas temblando. Mateo siguió viviendo ahí con su familia. Su hijo, al que habían puesto el nombre del padre de Mateo, creció sano y fuerte. Era un niño alegre, curioso, que corría por el campo persiguiendo mariposas y trepando árboles. Pero una noche, cuando el niño tenía 4 años, Mateo lo escuchó llorar. No era un llanto normal, era un llanto de terror. Corrió a su cuarto y lo encontró sentado en la cama, temblando, con los ojos muy abiertos mirando hacia el techo. Le preguntó qué había pasado.
El niño, con la voz entrecortada, le contó que había soñado con una mujer sin ojos que le hablaba desde arriba, desde el techo, que le ofrecía agua en un cántaro de barro, y que cuando él iba a beber la mujer ya no era una mujer, era una lechuza grande, con plumas húmedas y una lengua larga que colgaba de su boca, y lo miraba fijamente, sin parpadear, como si quisiera recordar su cara para siempre. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No le dijo nada al niño sobre lo que había pasado años atrás. Solo lo abrazó fuerte y le dijo que había sido solo una pesadilla, que no era real, que él estaba ahí para protegerlo. Volvió a acostar al niño en su cama, lo arropó bien y se quedó sentado a su lado. Agarró el machete que siempre guardaba cerca y lo puso sobre sus piernas. Y se quedó ahí toda la noche, despierto, mirando hacia el techo, hacia la ventana, hacia cada sombra que se movía con el viento, porque aunque habían acabado con esa cosa, aunque la habían enterrado y quemado su casa, Mateo sabía algo que nunca le dijo a nadie. Sabía que hay cosas en este mundo que parecen muertas pero no lo están, cosas que esperan, que se esconden, que duermen durante años pero no desaparecen. Y si alguna vez esa cosa regresaba, si se atrevía a acercarse de nuevo a su hijo, Mateo estaba listo, listo para pelear, listo para morir si era necesario, porque hay cosas por las que vale la pena dar la vida, y proteger a tu familia es la primera de todas. Esa es la historia que Mateo Santos contó antes de morir, con la voz cansada y las manos arrugadas. La contó porque sentía que alguien tenía que saberla, que alguien tenía que estar preparado, porque en los pueblos del monte, donde la noche es oscura y el silencio es profundo, todavía hay cosas que caminan entre las sombras, cosas que tienen hambre, cosas que esperan, y la única manera de sobrevivir es estar atento, escuchar cuando los perros ladran sin razón, creer cuando te digan que no te acerques a ciertos lugares, y nunca, nunca, bajar la guardia cuando hay un recién nacido en casa, porque las chorcas existen, y aunque parezcan viejas y débiles, son mucho más fuertes y más antiguas de lo que cualquiera puede imaginar, y siempre recuerdan. En lo más alto de los cerros del estado de Hidalgo, donde las casas se encuentran separadas por kilómetros de tierra seca y caminos de piedra, la gente mayor guarda secretos que no se atreven a contar a la ligera. Son historias que se transmiten en voz baja, de abuelo a padre, de padre a hijo, siempre con la misma advertencia. No son cuentos para asustar niños. Son verdades que todavía ocurren, incluso ahora en pleno siglo XXI. Los ancianos del lugar saben que aunque son pocas, todavía existen mujeres que practican la magia negra. No se trata de hechiceras de cuentos ni de leyendas antiguas. Son personas reales que viven entre la comunidad, que caminan por las mismas calles, que compran en las mismas tiendas. Pero por las noches, cuando la oscuridad cubre los cerros como una manta pesada, estas mujeres se transforman. Trabajan con fuerzas que no pertenecen a este lado del mundo, fuerzas oscuras que vienen del mal mismo. La gente del pueblo las llama simplemente las brujas, y todos saben reconocer las señales de su presencia. Cuando el cielo nocturno se ilumina con bolas de fuego que cruzan el horizonte en silencio, moviéndose de forma extraña, zigzagueando entre las nubes bajas, los pobladores cierran sus puertas con llave y se santiguan 3 veces. Esas luces no son estrellas fugaces ni aviones. Son ellas, viajando de un lugar a otro, buscando. Otras veces, las brujas toman la forma de aves enormes, parecidas a guajolotas pero del tamaño de una persona adulta. Sus plumas son negras como la noche más oscura, y sus ojos brillan con un resplandor rojizo que hiela la sangre de quien tiene la mala suerte de verlas. Cuando estas criaturas sobrevuelan las casas, el aire se vuelve frío y pesado, y los perros comienzan a aullar con desesperación, jalando sus cadenas, tratando de esconderse. Pero lo más terrible de todo es lo que las brujas buscan durante sus recorridos nocturnos. No salen por simple curiosidad ni para asustar a la gente. Tienen un propósito específico, una necesidad oscura que las impulsa. Ellas buscan casas donde haya bebés recién nacidos. Los niños pequeños,
especialmente aquellos que apenas tienen días o semanas de vida, emiten una energía pura que las brujas pueden detectar desde grandes distancias. Es esa inocencia, esa luz de vida nueva, lo que las atrae como polillas a una lámpara. Las historias cuentan que cuando una bruja encuentra una casa con un recién nacido, no se va simplemente, observa, estudia, espera el momento perfecto. Puede tardar una noche, 2, incluso una semana entera, pero siempre regresa. Y cuando finalmente decide actuar, usa sus poderes para entrar. No necesita que le abran la puerta, puede colarse por las rendijas más pequeñas, convertida en humo o en un insecto diminuto. Puede aparecer en medio de la habitación sin hacer el menor ruido. Una vez dentro, la bruja se acerca a la cuna del bebé. Los padres, profundamente dormidos por algún hechizo que ella misma lanza, no escuchan nada. No despiertan aunque el niño llore. La criatura siente la presencia maligna y se inquieta. Sus pequeños puños se cierran. Sus ojos se abren buscando a su madre. Pero nadie viene a ayudarlo. Don Pascual, un hombre de 82 años que vive en el pueblo de San Miguel, cuenta que cuando él era joven, hace más de 60 años, su hermana menor tuvo un bebé. Una niña hermosa, de mejillas rosadas y ojos grandes y brillantes. Los primeros días todo fue felicidad en la familia. Pero una noche su hermana despertó con una sensación extraña, un presentimiento que le erizó la piel. Se levantó de la cama y caminó hacia la cuna de su hija. La habitación estaba extrañamente fría, y el aire olía diferente, como a tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar. Cuando llegó a la cuna, vio algo que nunca pudo olvidar. Una sombra oscura se cernía sobre el bebé, una forma que no era completamente sólida, pero tampoco era solo oscuridad. Parecía vibrar, moverse sin moverse realmente. La madre gritó con todas sus fuerzas, y ese grito rompió el silencio de la noche como un cristal. Al instante, la sombra se disipó, desapareciendo por la ventana que estaba cerrada. La niña lloraba con desesperación, su carita estaba pálida y sudaba frío. La llevaron con la curandera del pueblo, una mujer sabia que conocía las hierbas y las oraciones antiguas. La curandera examinó al bebé y movió la cabeza con preocupación. Esta niña estuvo a punto de perder su vida, dijo la curandera mientras pasaba un huevo por todo el cuerpo del bebé, murmurando oraciones en voz baja. Una bruja vino por ella. Llegó hasta la cuna. Si no hubiera sido por el instinto de madre que despertó a tiempo, la niña no habría visto el amanecer. La familia entera sintió un escalofrío recorrer sus espinas. Sabían que la curandera no mentía, que sus palabras eran ciertas. La curandera les explicó que debían proteger la casa. Les dio ramas de ruda para colgar en las ventanas, sal para esparcir en los umbrales de las puertas, y les enseñó oraciones específicas que debían repetir cada noche antes de dormir. Las brujas son persistentes, advirtió con voz grave. Si ya marcó a la niña, intentará regresar. Deben estar alertas, especialmente durante las noches de luna nueva, cuando su poder es más fuerte. Durante las siguientes semanas la familia de Don Pascual vivió en constante vigilancia. Los padres de la niña dormían por turnos, uno siempre despierto mientras el otro descansaba. Colocaron espejos pequeños alrededor de la cuna, porque según la tradición, las brujas no pueden acercarse a su propio reflejo. Mantuvieron una vela bendita encendida toda la noche, y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaban sola a la bebé. Pero las brujas son pacientes, más de lo que cualquier persona normal podría imaginar. Pueden esperar semanas, meses incluso, hasta que la familia baje la guardia, hasta que el cansancio los venza y olviden encender la vela o renovar las protecciones. Saben que los humanos no pueden mantener la vigilancia eterna, que eventualmente la vida cotidiana los absorberá y volverán a sus rutinas. En otra comunidad cercana, en el rancho Las Palomas, vivía una familia que acababa de recibir a su primer hijo varón. El padre trabajaba en el campo desde el amanecer hasta el atardecer, y la madre se dedicaba a cuidar al recién nacido y a mantener la casa. Eran personas sencillas, trabajadoras,
que nunca le habían hecho daño a nadie. No tenían enemigos, o eso creían. Una tarde, mientras la madre lavaba ropa en el patio trasero, una mujer mayor se acercó a la cerca. Era alguien del pueblo, alguien que todos conocían de vista pero con quien nadie hablaba mucho. Tenía la piel arrugada como papel viejo y los ojos pequeños y penetrantes. «Oí que tuviste un niño», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me gustaría conocerlo, bendecirlo». La madre, siendo amable por naturaleza, no quiso ser descortés. «Está durmiendo ahora», respondió, secándose las manos en el delantal. «Pero gracias por los buenos deseos». La mujer mayor asintió lentamente, pero su mirada se dirigió hacia la ventana de la habitación donde estaba el bebé. Se quedó ahí, inmóvil, mirando fijamente durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, sin decir más, se dio vuelta y se alejó caminando despacio por el camino polvoriento. Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de los cerros y la oscuridad se instaló en el valle, comenzaron los ruidos. Primero fue un rasguño suave en la puerta de madera, como si alguien pasara las uñas por la superficie. Luego, un golpeteo en las ventanas, tan ligero que casi parecía el viento. Pero no había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto, pesado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. El padre se levantó de la cama, tomó una lámpara y revisó toda la casa. No encontró nada fuera de lo normal. Las puertas estaban cerradas con tranca, las ventanas bien aseguradas. Regresó a la habitación y le dijo a su esposa que probablemente había sido un animal, quizás un gato o un mapache buscando comida. Pero ella no estaba convencida. Había algo en el aire, una sensación de peligro que no podía explicar. El bebé, que normalmente dormía tranquilo toda la noche, comenzó a llorar. No era un llanto normal de hambre o incomodidad. Era un llanto de terror, agudo y desesperado. La madre lo tomó en brazos y trató de calmarlo, pero el niño seguía llorando, mirando hacia un rincón oscuro de la habitación. Un lugar donde la luz de la lámpara no llegaba completamente. Los padres sintieron entonces ese frío extraño del que hablaban las historias. Un frío que no venía del exterior, sino que parecía emanar de las paredes mismas. La llama de la lámpara comenzó a parpadear, a pesar de que no había corriente de aire. Y en ese rincón oscuro algo se movió. No era una sombra normal proyectada por la luz. Era algo más denso, más real, algo que tenía presencia propia. El padre, reuniendo todo su valor, caminó hacia ese rincón con la lámpara en alto. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Cuando la luz iluminó ese espacio, no había nada ahí, solo la pared desnuda y el suelo de tierra. Pero el frío permanecía, y el bebé seguía llorando con esa desesperación que helaba el alma. «Tenemos que salir de aquí», dijo la madre con voz temblorosa, apretando al niño contra su pecho. «Tenemos que ir con tu madre, con alguien. No podemos quedarnos solos esta noche». El padre asintió. Sabía que su esposa tenía razón. Algo no estaba bien. Algo terrible estaba sucediendo. Se vistieron rápidamente y envolvieron al bebé en una cobija gruesa. El padre abrió la puerta principal con cuidado, mirando hacia todos lados. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Ni siquiera los grillos cantaban, ni los perros ladraban. Era como si todos los seres vivos se hubieran escondido, como si supieran que algo maligno acechaba en la oscuridad. Comenzaron a caminar por el camino que llevaba a la casa de los padres del hombre, que vivían a unos 2 kilómetros de distancia. La luna apenas iluminaba el sendero pedregoso. A cada paso, la madre miraba hacia atrás, sintiendo que algo lo seguía. No veía nada, pero la sensación era tan fuerte que le costaba respirar. De repente escucharon un sonido que les heló la sangre. Era el batir de alas, pero no de un ave común. Eran alas enormes, pesadas, que cortaban el aire con cada movimiento. El sonido venía de arriba, de algún lugar en el cielo nocturno.
El padre levantó la vista y lo que vio hizo que sus piernas casi dejaran de responderle. Volando en círculos sobre ellos había una criatura oscura, del tamaño de una persona. Sus alas extendidas bloqueaban las pocas estrellas que brillaban en el cielo. Tenía la forma de un ave, pero su silueta era antinatural, desproporcionada. Y sus ojos, esos ojos rojos que brillaban como brasas encendidas, estaban fijos en el bulto que la madre llevaba en brazos. «¡Corre!», susurró el padre, aunque su garganta estaba tan seca que apenas pudo pronunciar la palabra. «¡Corre, y no mires atrás!». La madre no necesitó que se lo repitiera. Comenzó a correr por el camino oscuro, tropezando con las piedras, sintiendo que sus pulmones estaban a punto de explotar. El bebé había dejado de llorar y ahora estaba extrañamente quieto, como si algo lo hubiera dormido. El padre corría detrás de ellos mirando constantemente hacia el cielo. La criatura descendía lentamente, acercándose más y más. Podía escuchar ahora un sonido extraño que salía de ella, algo entre un graznido y un susurro humano. Era como si estuviera hablando, pronunciando palabras en un idioma que no debería existir. De pronto, el hombre recordó algo que su abuela le había contado cuando era niño. «Si alguna vez te encuentras con una bruja», le había dicho la anciana, «debes llamarla por su nombre de día, el nombre con el que camina entre las personas. Eso rompe su transformación y la obliga a volver a su forma humana». Pero él no sabía el nombre de esa mujer que había visitado su casa esa tarde. Solo la había visto de lejos en el pueblo. Nunca había hablado con ella. Desesperado, comenzó a gritar nombres al azar. Cualquier nombre de mujer que se le ocurriera, esperando que por suerte diera con el correcto. La criatura emitió un chillido agudo y se elevó bruscamente, como si algo la hubiera golpeado. El padre siguió gritando nombres mientras corría, y con cada nombre, la criatura parecía debilitarse un poco más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la familia llegó a la casa de los abuelos. Golpearon la puerta con desesperación y cuando les abrieron se dejaron caer dentro, jadeando y temblando. El abuelo, al ver sus rostros de terror, no hizo preguntas. Inmediatamente comenzó a colocar protecciones, esparciendo sal en todas las entradas, colgando crucifijos y ramas benditas. La abuela tomó al bebé y lo llevó a una habitación en el centro de la casa, la más alejada de ventanas y puertas. Esa noche nadie durmió. Se sentaron todos juntos en la sala rezando, esperando que amaneciera. Desde afuera, durante horas, escucharon ruidos, rasguños en las paredes, golpes en el techo, el sonido de esas alas batiendo alrededor de la casa. Pero las protecciones funcionaron. La criatura no pudo entrar. Cuando por fin los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, los sonidos cesaron. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como los ruidos, porque todos sabían que aunque la criatura se había ido, no había desaparecido para siempre. Simplemente había vuelto a su forma humana, a su vida cotidiana en el pueblo, esperando la próxima oportunidad. La familia nunca regresó a vivir a esa casa en el rancho Las Palomas. Se quedaron con los abuelos hasta que el niño cumplió 2 años, edad en la que, según las creencias, los niños ya no son tan vulnerables al poder de las brujas. Pero incluso después, siempre mantuvieron las protecciones en su nuevo hogar, y nunca jamás dejaron que una extraña se acercara demasiado a sus hijos. Don Pascual, al terminar de contar esta historia, siempre añade la misma advertencia con voz grave y mirada seria. Las brujas todavía están ahí, en los cerros, en los pueblos, caminando entre nosotros. Parecen personas comunes durante el día, pero cuando cae la noche y la luna está oscura, muestran su verdadera naturaleza. Si ven una bola de fuego cruzando el cielo, si escuchan el batir de alas enormes en la oscuridad, si sienten ese frío que no es natural, cierren sus puertas, protejan a sus niños y recen hasta que salga el sol, porque en los cerros de Hidalgo hay cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que existen desde antes de que hubiera pueblos o ciudades, y que seguirán existiendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Y mientras cuenta esto, el anciano mira hacia las ventanas de su casa,
donde cuelgan ramas de ruda y pequeños espejos, donde la sal forma una línea blanca en el umbral. Porque él sabe, como todos los que viven en esos cerros, que no se trata de superstición ni de historias para asustar. Se trata de sobrevivir en un lugar donde lo antiguo y lo oscuro nunca se fue realmente.